Bueno, tal vez ya está conectado, porque lo que me ha pasado estos días es que aun cuando yo todavía no lo estoy viendo, ya sale en vivo. Así que bueno, ahora voy a hacer este chequeo que ya me acostumbré a hacer hasta que veo el vivo y entonces ahí ya comienzo tranquila de que estamos con una transmisión que ven todos y no estoy hablando sola. La verdad es que estamos tan contentos con este ciclo de charlas. Ahí está, ahí sale en vivo, dice en vivo, lo estoy viendo yo. Un segundito más que termino de organizar las pantallas. Ahí está, ahí veo que estamos realmente en vivo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente estamos muy contentos desde Editorial Nasira de haber propuesto este ciclo en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que cierra hoy. Este ciclo en que pensamos a partir de los autores de la editorial, en temas que tengan que ver con estas propuestas en épocas de pandemia, en libros, pantallas, educación, juegos. Realmente fue un lujo contar y con estos prestigiosos especialistas a los cuales les quiero agradecer sinceramente y profundamente por toda la generosidad con la que han compartido sus saberes, sus experiencias, sus reflexiones. Quiero agradecerle a Silvina Poveda, que coordinó este ciclo, agradecerle a cada uno de los que estuvo acompañándonos, al también Plan San Martín Lee, que también nos acompañó, a la Asociación Civil Argentina de Puericultura, que estuvo con nosotros. De paso, recordarles que la semana que viene es la Semana Mundial de Lactancia Materna y también vamos a estar compartiendo conversaciones, reflexiones y contenidos vinculados a la lactancia materna, y estamos lanzando también junto con la AKDP un concurso de ilustración para niños vinculado a lactancia y ambiente, en este caso que tiene que ver con el lema. Quiero agradecerle también a toda la audiencia que nos acompañó, recordarles que todas las charlas quedan en el canal de YouTube Nasira Editorial, para que puedan volver a visitarse, a escucharse, y bueno, también recordarles que hasta hoy tenemos descuentos especiales en la librería online de la editorial, en nasira.com. Cuando en el proceso de compra les preguntan si hay descuentos, ahí ponen en mayúscula Conversaciones Nasira, y entonces se les va a aplicar un importante descuento que lo proponemos en función de este marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil virtual. Bueno, es un momento muy hermoso también el de hoy, porque de forma también simbólica nos hace recuperar la historia de la editorial y nos abre a un futuro promisorio, porque la conversación de hoy la va a llevar adelante el profesor Fabricio Origlio, talentoso y querido, primer autor editado por la editorial en el año 2003, con el libro Arte desde la cuna, en el cual él también fue el coordinador editorial. Y Fabricio Origlio, que comenzó el ciclo el miércoles pasado y que fue el primer autor editado por Nasira, hoy entrevista al profesor Gabriel Brenner, que Dios mediante en breve va a ser también un nuevo autor de la editorial, con el cual estamos trabajando, y él está realmente trabajando en un texto muy actual que tiene que ver con el tema de la charla de hoy, así que vamos a compartir algunas primicias de estas reflexiones que está llevando adelante Gabriel en función de este contexto tan extraordinario para todos y este momento tan, sobre todo en jaque, que pone a la educación tradicional, ¿no? Así que quiero presentarles entonces hoy a la escuela en épocas de pandemia, al profesor Fabricio Origlio y al profesor Gabriel Brenner. Voy a leer brevemente porque lo conocen todos, pero
Para introducir, Fabricio, saben que es licenciado en Ciencias de la Educación, que tiene una especialidad en diversidad educativa de la Universidad de Alcalá, y actualmente es profesor titular de juego en el Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial, Sara Eccleston, aquí de la Ciudad de Buenos Aires, y también de Políticas Educativas en el Conservatorio Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires. Y es autor y es coautor de más de 20 libros editados en toda Latinoamérica. Y el profesor Gabriel Brenner también es licenciado en Educación de la UBA, es especialista en gestión y conducción de sistemas educativos por Flaxo, es profesor también de enseñanza primaria del Normal 4, profesor de la Universidad Nacional de Burlingame, de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la UBA y del Instituto Superior del Profesorado del Joaquín B. González. Fue subsecretario de Educación en el Ministerio de Educación 2013-2015, en ese periodo, y también integró el Comité Ejecutivo del Programa Nacional Conectar Igualdad del Ministerio de Educación del 2014 al 2015. Y también ha sido autor y coautor de varios libros y de muchísimos artículos. Así que bueno, bienvenidos a ambos, gracias por estar acá, y bueno, los dejo para que comiencen ustedes la conversación de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias a todos los docentes que se están comunicando, que se están vinculando a este espacio. Para mí es un gusto particular cerrar este espacio con este especialista, que yo lo quisiera definir con dos palabras, ¿sí? Que es sensato y sensible. ¿Sí? El aporte de Gabriel Brenner en los últimos años a todos nosotros. Sensato, y no nos conocemos mucho y le pido disculpas por lo confianzudo, sensato porque se nota que es un tipo que tiene escuela. Y a mí me gustan esos especialistas, o sea, los que caminan las escuelas, los que recorren las escuelas, porque hablan desde otro lugar, digamos. No me gusta la gente que mira la escuela con una lupa como un laboratorio, y en eso Gabriel se le nota a la escuela encima. Y sensible porque es un tipo que siempre está pensando en las diferencias duras que tenemos en este país, en la inclusión, en la escuela como un lugar de apostar a la equidad, y su aporte siempre tiene una calidad humana y ética interesante desde ese lugar. Así que yo en realidad, bueno, este espacio creo que me lo voy a disfrutar tanto como todos los que nos están viendo, y mi idea es hacerle algunas preguntas a Gabriel que nos enriquezcan a todos. Gabriel, tuve la posibilidad de ver una charla tuya en la UEPC, muy anterior a que tuviéramos ni la remota fantasía ni sueño de lo que nos está ocurriendo, y vos ahí hablabas de la escuela como un lugar donde construir comunidad y donde construir lo público. Entonces mi primera pregunta tiene que ver con esto: ¿cómo hacemos cada uno en su casa, cada uno con las limitaciones tecnológicas, cada uno con las circunstancias particulares, para seguir haciendo una escuela donde se construye comunidad en este momento de aislamiento y donde se construye lo público? ¿Cómo lo pensamos? ¿Qué hacemos frente a esto? El sonido, Gabriel, tenés que... Perdón, estaba muteado, así por respeto a escuchar. Perdón, comienzo. En principio, saludarte, Betina, saludarte, Fabricio, agradecerles la posibilidad de conversar con ustedes, saludar también a un montón de profes, docentes, colegas nuestros. Permitime agradecerte especialmente, Fabricio, la calidez de tus palabras. La verdad es que tengo la sensación, hay tanto conversatorio, tanta charla, pero entrar de esta manera, no sé, abrís la puerta de otra manera. Me parece que también tiene que ver con esos códigos a los que te referís, de poder tener un espacio de encuentro para encontrarnos, y no simplemente para cumplir con estar un rato con alguien, sino encontrarse tiene que ver con de alguna manera, con un acto de mayor sinceridad, que a veces nos falta mucho como sociedad y como adultos. Así que agradecerte mucho. La verdad que te escuchaba y quizás y hablábamos en off con Betina y con Fabricio de
gente en común, y la verdad que hablábamos de la importancia del valor de la condición personal, de lo importante de poder apreciarnos y respetarnos como personas, independientemente de la función que tengamos, si somos docentes o hacemos otra cosa. Así que agradecerte eso. Y ahora sí, me meto, no me olvidé en ningún momento de tu comentario y la pregunta con la que iniciás a partir de eso que yo comenté en esa re interesante conversación con las queridas y los queridos docentes cordobeses y particularmente de la UEPC, del Sindicato de Docentes de Córdoba, que como bien decís, ni nos imaginábamos que íbamos a encontrarnos en este momento puertas para adentro. Y la verdad es que, en todo caso, yo quisiera, digamos, recoger aquel guante de lo que decía a partir de tu comentario, y yo creo que la escuela es el espacio de construcción de lo público, y que me parece que en tiempos como los que estamos atravesando, aún nos desafía más fuertemente, pero nos encuentra más vulnerados. Y en ese sentido creo que tenemos que tener una particular atención, tenemos que poder pensar especialmente en el sector de la sociedad que ejerce la docencia. Yo creo que la sociedad no ha sido generosa y no lo es tampoco en el reconocimiento de la docencia. Y eso es lo que quiero empezar diciendo. Yo creo que hay un esfuerzo enorme, después vamos a retomar seguramente algo de eso, pero hay un esfuerzo enorme de la docencia en este momento que es muy importante poder hacerlo público, desde las esferas más altas de la conducción política y desde los lugares más, desde los rincones más chiquitos y a la vuelta de la manzana de cada uno, porque me parece que hay un trabajo impresionante de la comunidad docente relegando cuestiones personales y en condiciones de mucha vulnerabilidad que después quiero señalar. Pero tu pregunta también me lleva a decir, tengo acá en la mesa el informe de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica que fue publicado el día de ayer y que hoy se está conociendo a través de los medios, que de alguna manera nos da información que después podríamos tocar y que reafirma esto de que la escuela es la presencia del Estado, pero la escuela es y tiene que ser el abrazo que necesitan un montón de chicos y chicas. La escuela es no solamente la posibilidad de acercar un cuento a un chico en estos días, sino que también la escuela es la presencia del Estado en una sociedad que está padeciendo una situación muy límite, independientemente de que nos comparemos con otros países. Entonces, como estamos todos muy sensibles, como estamos con mucha incertidumbre, como tenemos muchas contradicciones respecto de lo que está pasando, de hacia dónde vamos, de que no aguantamos más, pero cómo sería de otro modo, pero que esta es la mejor forma de cuidarnos, etcétera, etcétera, me parece bueno decir, defender lo público es defender la vida en común, es reconocernos en comunidad. Y una de las cosas que se está poniendo fuertemente en riesgo es los lazos solidarios que necesita una sociedad que es muy, muy, pero muy desigual. Entonces, en ese sentido, también me gustaría quizás cerrar, para empezar esta conversación, pero cerrar tu primer pregunta diciéndote que nos pone a prueba como sociedad esta pandemia, pero fundamentalmente nos pone a prueba en nuestra capacidad solidaria con los otros, especialmente los otros que la pasan peor que yo. Y creo que eso también tiene que ser algo que de alguna manera esté muy presente en estos días, más allá de cualquier tipo de incomodidad que hay para numerar y clasificar a montones. Bueno, por supuesto, acuerdo con vos en la gran tarea docente y el sostén, ¿sí? Y también aprovecho para remarcar que esto está más allá voy a hablar con los términos claros, ambos somos especialistas en política educativa, todas las escuelas son públicas, después serán de gestión estatal o privada, pero digamos, esto está mucho más allá de si la escuela tiene una gestión privada o no tiene, o sea, lo público se construye en toda, porque
nadie puede abrir una escuela en su casa, en su garage, porque tiene ganas. Siempre necesita del Estado y de lo público supervisando que ahí pueda haber realmente una escuela posible. Entonces, digo, lo aclaro para aquellos docentes que creen que porque trabajan en la gestión privada no pertenecen a la construcción de lo público del Estado. Por supuesto que sí, y también, digamos. Y en este punto, bueno, qué bueno que tocaste el tema docente. Vos sabés que yo siempre tuve mucho rollo con la palabra rol, porque es una palabra que si bien está, por supuesto, en la dinámica del lenguaje adaptada, es una palabra que no es de nuestro idioma, y encontré en esta, tuve la suerte y el honor de que me dejaran leer, digamos, lo que escribiste para Nasira, que va a salir, y vos hablás de adultos escolares. Yo te agradezco ese concepto porque ya lo acuñé, me parece un concepto hermoso, y hablas ahí de dos cosas que la verdad yo quiero preguntar. Tú hablas de la calidad de la presencia del adulto escolar, y acá la pregunta va a ir difícil y en dos partes. Bueno, ¿cómo hacemos para seguir sosteniendo calidad en la presencia del adulto escolar? Y por otro, advertí de tener cuidado con la virtualización compulsiva. A mí ese concepto me encantó, de verdad, que ojalá que pronto Nasira edite este material que escribiste porque es riquísimo. Pero mi pregunta es esta, ¿sí? Y voy a salirme del rol docente y hablo de los adultos escolares, en su calidad y en su cuidado de la no virtualización compulsiva. A ver, está bueno esto que con lo que me interpelás, porque hablar de adultos y adultas escolares es quizás dejar de hablar solamente de los docentes, porque me parece y además quiero también recoger el guante de lo que dijiste, las escuelas son privadas y estatales y todas son públicas, es cierto. Lo que pasa es que hay una costumbre que también está bueno porque somos por lo que decimos y lo que circula de manera corriente, que se reconoce como escuela pública, fundamentalmente a la escuela estatal, digamos, ¿no? Y en tiempos en los que hay aún tendencias hegemónicas de la privatización y de cierta mercantilización educativa, que después me gustaría decir algo, está bueno siempre defender lo público como patrimonio especialmente distintivo en nuestro país en términos de la educación. Pero volviendo a lo que decías, adultos escolares supone no solamente a Marta, la seño de sexto grado, y a Noemí, la secretaria, que también forma parte del equipo de conducción con la vice y el dire, sino también supone reconocer a quienes son no docentes, que son auxiliares docentes y que son referentes adultos que también son claves, no solamente en la gestión de una institución, vaya uno, sino a reconocer que muchas veces los puestos de conducción no están en las oficinas que tienen el cartelito, a veces están en otras partes. A propósito de los roles, que la palabra esa que te hace ruido está bueno, yo rol siempre, a diferencia de otro tipo de palabras, le encuentro una cuestión muy dinámica, de mucha intercambiabilidad. Entonces, en ese sentido, digo, a veces la distribución del poder no se condice exactamente con el cartelito de la oficina donde dice dirección, o donde dice, o quizás sí, donde dice portería, o donde dice biblioteca, o donde dice sala de profesores. Y podría seguir, pero lo que quiero decir es que adultos escolares, para poder pensar adultas escolares, para poder reconocer un lugar fundamentalmente de la escuela en términos de responsabilidad pedagógica adulta y ética. Y decirlo en este contexto asume más fuerza, porque me parece que, así como agregué a esas funciones, podría seguir diciendo que los equipos de orientación escolar, podría seguir hablando de los inspectores o supervisores, de acuerdo a la jurisdicción, son nombrados de otras maneras. A ver, hay un conjunto de adultos escolares que están adentro de la institución o que la acompañan, que me parece que son interpelados en este momento que estamos atravesando la pandemia, pero siempre para pensar en esa relación entre adultos escolares y adultos familiares. Y cuando vos me preguntás sobre esto, yo lo que vengo pensando es que la pandemia es una oportunidad para recontratar a estos mundos adultos, porque me parece que tenemos que ser conscientes, y yo suelo decirlo porque también lo aprendí de otros colegas, que la escuela tal como la conocemos, el sistema educativo moderno, se funda en una alianza
es una metáfora, no es que se encontraron y se dieron la mano con una foto, pero hay una alianza en términos metafóricos entre la familia y la escuela, y entre un tipo de familia, una familia nuclear, que especialmente, Bettina, los libros de texto tienen una responsabilidad enorme, ¿no? Porque muchas veces los libros de texto y también los diseños curriculares muestran una familia que tiene que ver con aquella familia nuclear del origen del sistema educativo, que hoy resulta profundamente extemporánea y muchas veces discrimina a otros muchos tipos de familia. Entonces, adultos escolares y adultos familiares supone pensar quién es el adulto o la adulta escolar y quién es la adulta o el adulto familiar, porque también para salir de esas maneras de decir que a veces son etiquetas que terminan siendo estigmas, de esa famosa nota que sale de la escuela que dice estimados padres, cuando en realidad está oculto el lugar de la madre. Y lo digo a propósito de este informe que nos dice, este informe del Ministerio que mencioné hoy, nos dice que 8 de cada 10 docentes son mujeres. Y por lo tanto, no solamente estoy advirtiendo la feminización de la población docente, sino justamente en un país machista y patriarcal como el nuestro, las condiciones de vulneración a las que están sometidas las mujeres, y fundamentalmente saber que, digamos, de cada 10, 8 son mujeres, nos está hablando de que la población docente la componen mayoritariamente mujeres, que además de estar haciéndose cargo de la continuidad pedagógica, se hacen cargo de lo propio, porque son quienes especialmente están en el cuidado de los otros en tiempos de pandemia. Y mirá este dato, Fabricio, que también leía hoy, de la propia Secretaría de la Mujer, Diversidad de Género de la provincia de Buenos Aires. Se ha aumentado el nivel de denuncias de violencia de género y especialmente contra las mujeres. Y el 80% de los casos son de las parejas o de las exparejas. Por lo tanto, son dos situaciones distintas, pero me suena que este 80% está bueno para poder, en todo caso, comprender en mayor profundidad quiénes son docentes en este país, quiénes bancan la parada como docentes, por lo tanto también supone, y no es raro pensar que la docencia tampoco es reconocida, entre otras cosas porque es un rol feminizado en un país que sigue siendo fuertemente masculinizado en sus maneras de hacer. Y esto va para todos lados, porque por más que haya secretarías de género, siguen habiendo fotos de los más altos funcionarios, en donde, digamos, a veces aparecen en una reunión 10 funcionarios varones, y eso no puede ser una foto que pase por alto en las escuelas, en tu casa o en la mía. Entonces, me parece que pensar en una figura adulta, escolar, que pueda recontratar con una figura o varias figuras adultas familiares, supone revisar el contrato de la escuela y su eficacia. Claro que no es ya ese contrato fundacional con la familia nuclear y una escuela que fue fundamentalmente una escuela inclusiva, pero también fuertemente discriminatoria. Esa inclusión fue bastante excluyente. El siglo XXI nos desafía a una inclusión más democrática en las escuelas, en donde la diferencia, cosa que en aquella época estaba calificada como deficiencia, anormalidad, en estas horas sea un complemento. La diferencia me complementa. En tercero B, la diferencia de un chico o de una chica o de un chique en tercero A, primaria, o en tercero B, secundaria, tienen que ser un asunto a pensarnos como una sociedad que ha crecido en términos de respeto y diversidad. Y sin embargo, lamento decirlo, a pesar que hay leyes que están más adelantadas que la propia sociedad a veces, o que una parte de la sociedad, seguimos teniendo situaciones de enorme discriminación en la relación entre la familia y la escuela, entre la escuela y la familia, entre los chicos que están en las aulas. Muchas veces a muchos profes les pasa lo mismo por muchos motivos, así que me parece bueno también que estos tiempos de pandemia nos permitan pensar respecto de cómo construimos comunidad y qué hacemos con la diferencia. Si la terminamos arrinconando, etiquetándola como deficiencia, o si la diferencia puede ser un modo de enriquecer el grado, la división, la escuela y la democracia. Y en ese sentido, perdón, quiero ser claro,
no estoy romantizando la diferencia. Lo primero que quiero decir es que estamos en una sociedad fuertemente desigual. Y eso es algo que tiene que estar por delante. Cuando hablamos de pandemia y de virtualización, y ahora entramos en la segunda parte de tu pregunta, no me olvidé, la virtualización compulsiva, tiene que ver con esto, porque yo creo que me arriesgo a decir que aquellos adoradores de la virtualización compulsiva se patinan en cierta naturalización de las desigualdades, como si fuese un punto de partida por el que no hay que inquietarse. Y yo particularmente como docente, y elegí esta profesión porque no puedo aceptar, y aquí va una crítica, y si es una crítica, no puedo aceptar que en un protocolo que elaboraron los ministros de Educación se escriba que hay que trabajar el distanciamiento social. Yo no puedo pasar por alto esto cuando me convocan ustedes desde una editorial y en una feria del libro, donde las palabras son claves. Yo no puedo disimular las palabras y creer que pasan desapercibidas. No puede un protocolo que hacen las autoridades máximas de la educación de un país federal confundir y poner distanciamiento social cuando debe ir distanciamiento físico. Porque los docentes y las docentes trabajamos de acortar el distanciamiento social. De eso trabajamos. Ahora, es cierto, y en esto, perdón, pero voy a ofrecer cierta incomodidad en lo que voy a declarar, es cierto que también en la docencia hay también una perspectiva, o buena parte de la docencia es muy conservadora. Y en ese sentido también me permito decirlo abiertamente, hay una parte de la docencia que es muy conservadora y que a veces prefiere que las cosas sigan siendo como son, o que sean como eran antes, y que no cambien. Yo no hablo del cambio en cuanto a cosmética, no es el cambio del marketing comunicacional. Yo cuando digo cambio me refiero a la transformación. Y la transformación es transformarle la vida a los pibes en primer lugar y a las familias. La escuela tiene que ser un lugar para cambiarle la vida a un pibe. ¿Y qué es eso? A propósito de que veo detrás de Betina los libros de esta editorial. ¿Sabes qué es eso? Que un pibe que tenía prohibido en la historia de su familia ser parte de la escuela secundaria, no estoy inventando, un montón de pibes tenían prohibido ese acceso, y que hoy está en la escuela, de repente se dé cuenta una tarde en un recreo que quiere ser poeta. Porque se encontró con algunos textos o algunas poesías de Juan Gelman, y se quedó paralizado. Y algunos pibes lo cargaban, digo, ¿vos vas a ser poeta? ¿Vos poeta? Y sin embargo, la escuela le dio la oportunidad de que él un día se convierta en poeta. Frente quizás al discurso meritocrático y mercantil que lo quieren convertir en algo, en todo caso, que tenga más que ver con lo utilitario. Y no digo en profesional autónomo, porque hay muchas perspectivas que no lo querrían como abogado, como odontólogo. Quizás lo querrían calificado para trabajar como operario en una empresa. Yo sueño con la escuela en la que ese pibe se dé cuenta que es poeta y su amigo que quiere ser odontólogo. Entonces, yo sueño con una escuela en donde la universidad sea un lugar del derecho, porque la escuela es obligatoria. Y hasta ahora en mi país, hace muy poco que la escuela es obligatoria, entonces es difícil todavía entender la educación superior como un derecho. Por eso sigue siendo privilegio, incluso en la cabeza de mucho progresismo, un privilegio encubierto. Entonces, en ese sentido, y está buena tu pregunta porque me permite pensar que los de la virtualización compulsiva son también a veces algunos que piensan que los demás viven como yo. Y como yo estoy ahora con ustedes acá, en esta casa, con privilegio, tengo Wi-Fi, tengo que tener fundamentalmente un sentido de pertenencia y saber que hay muchísimos y muchísimas que la están pasando mucho peor que yo. Entonces yo no puedo hablar de virtualización cuando este informe que acaba de sacar el Ministerio nos dice que hay un 50% de la población que no accede a computadoras para uso educativo. Fresco, tiene solo algunas horas. Digo, para aquellos que se creen que todo el mundo accede por Wi-Fi, y la verdad es que no es así. Vivimos en un país muy desigual. Entonces, lo que dice este informe es que la mayor cantidad de encuentros en esta continuidad pedagógica es a través del teléfono y por el WhatsApp, y que se combinan una serie de herramientas y plataformas, pero que las plataformas, como las conocemos, el Zoom, sigue siendo
para un sector más reducido. Y sin embargo, hay quienes creen que todos son como él. Entonces se enoja porque, digamos, defiende la libertad individual, de tener que salir a la calle, porque, claro, no es lo mismo, digamos, decidir con la plata en el bolsillo que no tener un mango en el bolsillo y saber que uno depende de una decisión del Estado. Si no sabés qué, Fabricio, y vos sabés que yo, podemos hablar de pedagogía, de adultos escolares, pero enseguida pienso en el contexto, porque cualquier texto es en contexto. Miremos alrededor, mira Chile, miremos detrás de la cordillera. No solamente se endeudan para pagar una carrera universitaria que yo acabo en todo caso de enaltecer en nuestro caso, sino que además son democracias que están adelgazadas, que no son otra cosa que una represión permanente a los estudiantes por querer decir quiénes son, además de pincharles y sacarles los ojos. No estoy siendo metafórico, ni haciendo eufemismo, estoy hablando de la evidencia. Mirá Brasil, nuestros países, nuestros queridos hermanos, apilados están los muertos. Entonces no es menor entre docentes poder reconocer cuándo hay Estado y cuándo no. Cuando naturalizo mi privilegio, entonces yo agarro y digo, no, pero aquel no se esfuerza. ¿Cómo? ¿Sabes cuánto se esfuerzan el doble de lo que me esforcé yo? Que tengo un montón de estudios y títulos y posgrado. ¿Sabes cuántos que nacieron hijos de estibadores del puerto se esfuerzan más que yo, pero que no pudieron acceder a la secundaria y tampoco a la universidad? Y hoy en todo caso están siendo manoseados por una sociedad depredadora que solamente le importa la meritocracia y fundamentalmente que sobrevivan los más aptos. Trabajar en la escuela, creer en la escuela y en su capacidad transformadora, es luchar contra el darwinismo social. Y eso es algo que también hay que atenderlo en tiempos como estos, porque los de la virtualización compulsiva se creen que los demás viven como uno. Entonces exigen exámenes como si estuviésemos en la escuela. Entonces, ¿les parece bien que un docente te tire 5 PDFs, 30 encuentros por Zoom? Y lo que acá queda claro, también, porque viene bien el informe, es que si algo están diciendo los chicos, es un estudio cualitativamente muy relevante, los chicos están diciendo que las cosas que les parece más complicada es los docentes o las docentes que les tiran por la cabeza un montón de material como si fuesen un, digamos, depositorio o un recipiente vacío que hay que llenar. Entonces, también la continuidad pedagógica nos tiene que hacer pensar por dónde pasa lo importante y lo accesorio. Algo más de esta virtualización compulsiva, Fabricio, y es que los que se resbalan en este estado compulsivo de la virtualización, lo que hacen sin saber, creo yo, es homologar y pensar que lo virtual es el reemplazo de lo presencial por otros medios. Y ahí se confunden, porque los que tenemos la ventaja de trabajar hace casi 20 años en plataformas virtuales, independientemente de la pandemia, sabemos que lo virtual se rige por una propia lógica, tiene sus propios códigos y no es simplemente el relevo de lo presencial a través de una plataforma Zoom, sino que remite a otras maneras de estar. Yo siempre doy el ejemplo, y lamento si alguien ya lo escuchó, pero la pedagogía, digamos, nos permite quizás no repetir, sino redundar. Y redundar es volver a pasar para volver a explicar. Y la verdad es que yo siempre comparo esto de la virtualidad, ¿sabes con qué, Fabricio? Con lo que yo aprendí en mis primeros trabajos. Yo empecé trabajando en el nivel inicial y primario, siendo pinche de los profes de natación, porque yo nadaba. Así entré en el mundo de la educación, por ahí, por la recreación. Y yo era pinche de los profes y acompañaba a los pibes en el agua para enseñarles en lo que era ambientación a nadar. Y ahí me di cuenta, como nunca, con los pibes más chicos que aprenden genialmente a nadar, que movilizarse en el agua, y pensalo vos, Betina, y los que están escuchando, requiere, digamos, de otra lógica en el desplazamiento. Si yo te pido adentro de una pileta que vos corras a alguien, movilizarte supone, digamos, otra situación que si te digo acá, correlo a esa persona. No es lo mismo tirarse a una pileta con agua que sin agua. Entonces, cuando doy este ejemplo, digo, el medio acuático condiciona los modos de estar. Lo mismo pasa con lo virtual. Para entender que los que creen que es un reemplazo de lo presencial, lo que hacen es atragantarse con la lógica más depredadora, no solamente de la naturalización de los privilegios, sino
con la perspectiva más tradicional y bancaria de la educación. Por eso es que critico fuertemente, y lo voy a decir públicamente, que una universidad nacional quiera, digamos, contratar tecnología para reconocimiento facial que le sirva para tomar exámenes en la universidad. Hacer eso, independientemente de lo que después te cuenten, no es otra cosa que anteponer la desconfianza y fundamentalmente el control por la necesidad de evaluar y acompañar a los estudiantes. Si yo tengo que reconocerte facialmente, estoy desconfiando de vos enfrente mío en el momento de la evaluación. Y eso muestra justamente las concepciones de evaluación que existen y que no tienen que ver con lo público y lo privado, lo rural o lo urbano, sino que tienen que ver con concepciones bancarias de la educación muy arraigadas, que muchas veces están trasvestidas con ciertos discursos de pedagogía emocional y un poquito de neurociencias, y que siguen siendo perspectivas que contribuyen a reproducir las desigualdades que hoy existen. Porque termino esta respuesta con lo siguiente, que es una obsesión, pero no en términos de algo que se torna paranoico, sino en términos de algo que esta sociedad requiere con urgencia. Y es que la imagen de este pibe que se convirtió en poeta y su amigo que quiere ser odontólogo, esa foto, esa imagen, es lo que tiene que ser aquello que comande y que te mantenga vivo como docente. Porque si no podemos reconocer que los pibes que tenemos son lo mejor que tenemos, nos resbalamos en esa tradición que Philippe Méliès describe con genialidad, en la que el otro, como máximo, va a ser una réplica mía en miniatura. Y esto va para conservadores y progresistas, que lo que solamente esperan como máximo es que el otro haga un copy-paste de lo que yo le doy. Y la verdad es que lo interesante para mí del desafío de la escuela es que el otro haga con lo que yo le doy lo que él o ella quieran. Y yo acompañar eso, y me parece que eso todavía es un aprendizaje que necesitamos los adultos y las adultas escolares. Así que se me ocurren estas reflexiones para pensar que la calidad de la presencia no tiene que ver con el cuerpo presente. Porque, ¿sabes qué? Y yo lo vengo diciendo, más allá de la pandemia, trabajamos juntos en un profesorado y recién lo acabamos de comentar, no digamos cuál, pero en ese profesorado o en cualquier otro, ¿cuántos colegas hay que van al aula, están de cuerpo presente, pero hace años que ya no están? ¿Cuántos colegas hay que entran al aula, firman el libro de temas y se olvidaron del mínimo para qué están allí? Entonces, ¿sabes qué? Me parece que la calidad de la presencia es una discusión mucho más interesante que hablar del ausentismo, que le gusta hablar a los medios. No digo que no sea un problema. El ausentismo es un problema para este gobierno, para el anterior y para los sindicatos. Pero ¿por qué no hablamos del ausentismo a través de revisar la calidad de la presencia? Y nos vamos a dar cuenta que la calidad de la presencia tiene que ver fundamentalmente con el modo en que uno entra a un aula, sea en el edificio concreto de material o sea en un aula virtual. Y termino. Lo que yo vengo diciendo, Fabricio, es que lo que hay que superar es la necesidad de ponernos en ese lugar del adulto supletorio y pensar en la condición de un adulto disponible. ¿Por qué? Porque este adulto supletorio también es consecuencia de cierto pensamiento paternalista y fundamentalmente altanero del docente que levanta un dedo y le dice a una mamá cómo tiene que criar a su hijo. De la docente que se anima con prejuicio mediante a decir que no están gastando la plata como la tienen que gastar, que la están gastando en esto y no en esto otro. Esos criterios clasemedieros que se difunden y están muy consolidados en los medios de comunicación, terminan también contribuyendo a esta virtualización compulsiva que enarbolan una sociedad del sentido común punitivo. Entonces creen que la evaluación tiene más que ver con la sanción y la punición que con el acompañar y el devolver. Y en tiempos de pandemia, evaluar no puede reducirse a examinar para controlar y clasificar. En tiempos de pandemia, evaluar tiene que ver con un adulto disponible, que esté dispuesto a escuchar. A veces hay que escuchar. A los pibes, especialmente, ¿sabes a quiénes? A los adolescentes. Porque son los menos
nombrados en este tiempo. Los pibes tienen, que también la están pasando fiero, los pibes tienen sus salidas, sábado primero, después sábado y domingo, y ahora martes y jueves. Y los púberes y las púberes y los adolescentes que necesitan, digamos, saltar y golpear la cabeza contra el cielo, por decirlo de un modo, están abroquelados adentro de las casas, y hoy hay quienes políticos de cualquier rango y de cualquier color diciendo, bueno, guarda a los chicos, cómo se... A ver, escuchemos a los pibes, escuchémoslos más, no hablemos por ellos. Entonces, son muchas las cosas que tienen que ver con la calidad de la presencia, escuchémoslos. Entonces, cuando los adultos dejemos de sentenciar de antemano y antepongamos la pregunta al juicio que sentencia y anula, ahí quizás vamos a elaborar una mejor presencia. Así que estas cosas se me ocurrían, Fabricio, con esto que vos me traías de la calidad de la presencia, la virtualización, inclusive de los adultos. Lo primero que pienso es que qué suerte encontrar un colega que transmite con pasión, que todavía cree que la escuela es transformadora, que este es el punto realmente de la continuidad, y que no es estar con un cuerpo no presente, y de acuerdo totalmente con vos, y me voy a permitir compartirte algo que en realidad casi te diría que te lo robes, te lo lleves, porque tu ejemplo de Hellman y del poeta me encantó, me sensibilizó, y yo estos días estuve hablando con gente de Zona Sur, sé que trabajaste mucho en la Zona Sur, te conocen y te quieren mucho, y hace más de 10 años yo tomé contacto con una escuela de Doc Sud, sumamente vulnerable, una escuela de gestión estatal pública, y le pregunté qué querían, qué necesitaban, y me pidieron, gran pedido de la directora, gran pedido, y me pidió si podíamos llevar una obra de teatro. Entonces, bueno, fuimos con la obra de teatro, y luego los actores se quedaron hablando con los niños de jardín de infantes, era un jardín de infantes, y se maquillaron, y un niño muy pequeño de Doc Sud le preguntó a la actriz, ¿pero vos trabajás de esto? Y la actriz le dijo, sí, yo trabajo de esto. Y dijo, ¿pero de verdad ganas plata por esto? Y la actriz dijo, sí, yo voy a las escuelas. Además era muy interesante, una actriz que conozco y quiero mucho, que es mamá soltera y que ha mantenido a su familia con suma dignidad sin renunciar a su ser actriz. Y el niño, muy pequeño y de un barrio sumamente carenciado, dijo, ya descubrí qué quiero ser cuando sea grande. Entonces dije, bueno, ahí está el sentido de la escuela, y lo que vos es y yo estaba ahí presente viendo eso, y entonces creo profundamente en esto, y creo que desde acá es la continuidad, ¿no? Y me encantó tu concepto de escuela, digo, no esperar que vayan a trabajar un banco de cajeros. Bueno, esto también es una posibilidad. No es el mejor momento para decirlo, por ser actor. Pero sí es el momento, está buenísimo lo que decís, Fabricio. Yo sé que hay otras preguntas, pero permitime que te diga algo porque tiene más riqueza entrar a conversar con esto que acabas de decir, que a mí me encantó lo que decís de Doc Sur, porque hay que aprender del Doque y de la Zona Sur, que también quiero un montón y que he recorrido mucho trabajando en la provincia, si bien ahora estoy más en el oeste, pero ¿sabés qué? Pensaba, fíjate que aún tenemos una mentalidad que no solamente piensa al otro a través de una fuerte discriminación de género, porque no solamente, y podríamos seguir con los ejemplos, está lo que acabas de decir, los pibes y las pibas siguen todavía mucho más atentos, menos ahora que antes, pero sigue siendo un problema, a una distribución desigual de las oportunidades para jugar, para vestirse y para usar los colores. Y para elegir los cuentos, porque los cuentos de princesas y de hadas y los cuentos de camiones. El camión para jugar en la escuela y las muñecas siguen siendo una distribución verdaderamente injusta y patriarcal del juego, de las oportunidades. La relación con el conocimiento también está sesgada por los criterios de género, ¿no? De hecho, ciencias blandas y ciencias duras, y las chicas para ciertas profesiones. Pensemos entonces nuevamente en la docencia feminizada, como parte de, entre otras cosas, el no reconocimiento de la sociedad, no solamente a nivel material, sino a nivel simbólico, las mujeres fundamentalmente en el cuidado de los otros, y pensemos también en los ingenieros, ¿no? La sociedad sigue pensando en presidentes, ingenieros o abogados, y sigue desconfiando de la mujer en los altos cargos. Hagámonos cargo, y eso pasa ahí en Doc Sud. Y ese pibe, que me encanta que vos traes, que podemos poner a jugar y a conversar con el que yo te comenté antes, que se dé cuenta que quiere ser actor,
y que haya sido a través de la escuela, me encanta, porque la escuela también lo que hace es jerarquizar saberes por sobre otros. Por eso, fíjate que la gente, repicoteada con lo que sale en Infobae, en Clarín, de las pruebas PISA como la religión educativa, solamente la idea es matemática y lengua, y no la estoy desmereciendo. Los lenguajes artísticos y la posibilidad del teatro en la escuela, y la danza en la escuela, y el ajedrez en la escuela, y el cuerpo en la escuela, no solamente el cuerpo desde lo deportivo o predeportivo, sino de lo corporal y expresivo. ¿Y qué pasa con un montón de disciplinas que van a la cola? Si justamente y en pandemia, una de las cosas que yo quiero expresar es la importancia de poder jugar. En este momento, más que llegar a cumplir con el programa, porque sabes que ese profe que está diciendo que no puede cumplir con el programa, bueno, tampoco lo cumplía antes, cuando no había pandemia. Así que lo que digo es, en vez de querer cumplir con el programa, en esa lógica más bien mercantil, donde las notas se enganchan de ese modo, las notas terminan siendo como si fuese plata, y los chicos terminan entendiendo que es lo que tengo que sacarme, y nadie sabe lo que aprendió, sino solamente lo que tiene que sacarse. Lo mismo es, la réplica es el docente que tiene que cumplir el programa, yo ya enseñé, ellos tienen que aprender, y se deshumaniza la educación. Parte de esa deshumanización tiene que ver también con la jerarquización de las disciplinas en la escuela. Entonces, no es solamente aprender sujeto y predicado, adjetivo y sustantivo, y la regla de tres simple, y las ecuaciones, sino que también es poder conocer lenguajes artísticos, aprender a apreciarlos y aprender a producirlos. Entonces, así como ese pibe que yo te conté, el que vos me contás, de alguna manera confirma que la escuela puede ser un lugar para cambiarle la vida a los pibes. La escuela no va a cambiar la distribución del capital económico en una sociedad. Eso está muy claro, no seamos ilusos. Que una escuela pueda ser una escuela del derecho social tiene que ver con una economía y un modelo económico de un Estado social, que en todo caso piensa en redistribuir de otra manera, más justamente. Mucha sociedad, mucha parte de esta sociedad, yo no me siento parte de esa idea, cree que la desigualdad es correcta, porque en realidad yo me gané lo que tengo por mi propio esfuerzo, y yo no estoy negando el esfuerzo. Estoy diciendo, ojo con la falsa meritocracia, porque la falsa meritocracia anula a este pibe que vos estás homenajeando y al que yo antes intenté homenajear. Porque en realidad yo lo que discuto es la falsa meritocracia, de desconocer la desigualdad de los puntos de partida. Cuando yo dije de este pibe, que hoy es un hombre como yo, hijo de un estibador del puerto, que se esforzó mucho más que yo, y que durmió menos a la noche que yo, y que no pudo llegar, lo que estoy diciendo es que no alcanza con el esfuerzo personal. Lo que define son las condiciones que hacen posible una realización personal. Y ahí lo que hay que definir es la presencia o no del Estado en una sociedad. Y ahí lo que hay que definir o no es la capacidad de una familia de poder consumir y tener una vida digna en la sociedad, teniendo una casa, teniendo un trabajo, teniendo acceso a la educación y a la salud a través del Estado. Pero también hoy lo que se incorpora como parte de la lucha es accediendo a comunicación y fundamentalmente conexión digital. Entonces, en estos tiempos y en estos días, exigir que las proveedoras de telefonía celular liberen datos para los que estamos en el sistema educativo es parte de ampliar el derecho de la educación como derecho social. Y antes no pasaba eso. Entonces, hoy, pensar en la escuela del derecho social es exigir que se liberen datos. Y por eso es que celebro, de paso les cuento, Betina y Fabricio, no sé si saben, que hace unos meses hubo negociaciones entre el Ministerio de Educación, la ENACOM, que es quien regula a nivel nacional las comunicaciones, y las proveedoras de telefonía celular. Y lograron liberar datos para los pibes y las pibas que están empezando la universidad. Yo soy docente en Hurlingham con esos pibes y esas pibas. Lo celebro. ¿Por qué? Porque al entrar a los campus les liberan los datos. Pero ojo al piojo, porque ahí parece que termina la cosa. ¿Y qué pasa con los estudiantes de los 1.200 institutos de formación docente? ¿No tienen el mismo derecho que los que entran a la universidad? Y voy por más. ¿Y qué pasa con los profes y las profes que están gastando de su bolsillo
en la conexión. Perfecto que haya planes para acceder a una computadora, pero acá hay que seguir peleando para que el Estado sea quien reponga esas condiciones de partida en general. Ahora, también es muy cierto que buena parte de la docencia, y aquí entro con la contradicción, suele pensar que, en todo caso, hay quien se merece y quien no se merece una computadora. Y ahí hay un problema con la virtualización compulsiva y la naturalización de los privilegios, porque en el marco de la propia docencia, y te pondría como ejemplo caliente la sala de profesores, en el marco de la propia docencia hay quienes sostenemos algunas ideas respecto de para qué es la escuela, y hay quienes creen que la escuela sí está para disciplinar, y que ese pibe, más que soñar con ser actor como profesión, que en todo caso termine y aprenda a leer y a escribir, y a comportarse, tenga higiene, para ser un obediente peón, o un obediente operario o repositor. Y yo no estoy con esa escuela, y no estoy en contra de quien sea repositor. Me parece que tiene que haberlos, y quien elija hacerlo, lo respeto. Pero si ese pibe no quiere ser repositor, sino que quiere intentar ser actor, porque vio lo que vos contaste que vio, la escuela tiene que ser un vehículo para eso. Si no, es la confirmación de la más absoluta oscuridad. Yo quiero una escuela, ¿sabes qué? Luminosa. Claro. De paso voy a aprovechar para nombrar a la directora que se llama Graciela Mazo, la directora que me pidió la obra de teatro. Vamos a nombrarla, voy a nombrar a los docentes, a darle nombre. Está muy bien. Mira, claro, hace más de una hora que casi vamos cerca de la hora que estamos hablando, así que te voy a hacer 2 preguntitas finales y así ¿Hace más una hora que cortitas. estamos hablando? Yo no me di cuenta. Casi una hora. ¿En serio? Casi una hora, sí. No, por tema mira, acá, pobre la gente. No, yo creo que la gente está tan contenta como yo que estoy disfrutando mucho. Los que se quedaron, yo quiero saludar a los que se quedaron, Betina. No se puede hacer un descuento especial para los que se quedaron, porque la verdad es que no lo puedo creer. Yo me embalo, culpa tuya, Fabricio, que me copo con las cosas que me decís y me engancho a hablar. No llegamos ni a 2 de las 4 preguntas que charlamos ayer. Sí, no, pero, y más, voy a cambiar alguna porque me interesa mucho ese informe que tenés ahí, que me parece que... A ver, sé que sos un hombre fuertemente preocupado por la evaluación educativa, y se viene la última parte del año, y yo también estoy sensibilizado y preocupado sobre todo por los que terminan ciclo, ¿no? Por los que terminan inicial, primaria, secundaria, y esto de... Me da cierto temor el tema de la premura de algunas escuelas en el programa, en la acreditación, digamos. Entonces, yo justamente te escuché hablar de no confundir evaluación con estandarización, y no confundir un docente que evalúa con ser un aplicador. Me encantaron esos conceptos tuyos, y te pediría alguna mirada sobre esto para este fin de año que tenemos por delante, este fin de ciclo escolar, alguna mirada, alguna reflexión sobre esto para los docentes. Sobre todo me parece, sí, pero aquellos que tienen que termina la primaria o la secundaria, digamos, cómo no caer en un fuerte cóctel explosivo que es virtualización, estandarización, aplicación, digamos. Te agradezco el comentario. Bueno, yo haría una relación, Fabricio, al docente aplicador. Qué palabra tan fea, pero de ese modo se llama al docente en estos últimos 4 años que aplicaba los exámenes Aprender o el examen PISA. Aplicador, o sea, el que aplica hace una actividad mecánica y no es necesario que piense. Lo que se correlaciona con el docente aplicador es un alumno que sea un respondedor serial. O sea, a los buenos aplicadores docentes les corresponde buenos respondedores seriales. El respondedor serial responde un montón de ítems, y si es múltiple choice, mejor. No es necesario que piense. El aplicador, no es necesario que elabore el instrumento de evaluación, que lo aplique. Bueno, esa escuela es funcional a la escuela que no puede tolerar que el pibe del Oxford y el que te decía yo quiera ser actor o poeta. Y la verdad es que lo que hace esa idea del aplicador o del respondedor serial es pensar en la escuela como un ámbito de disciplinamiento, o más bien como un lugar en todo caso, de alta competencia y rendimiento de exámenes estandarizados, y no la escuela como un ámbito de construcción de ciudadanía democrática. Y yo creo en una escuela en la que los docentes y las docentes son sujetos de su propia
tarea como docentes. Y esto es quienes construyen y deciden sobre su tarea, sobre lo que enseñan y sobre cómo evalúan. Y no son aplicadores de un diseño de evaluación que se hace en otra parte, sea en un ministerio o sean las oficinas de la OCDE que se lo pasan a PISA. En todo caso, me parece que la respuesta que te estoy dando es, la escuela que está en disputa es una escuela disciplinadora que termine siendo evaluada por PISA como religión, y no una escuela que sea un ámbito de disputa de sentidos, en donde en la escuela podamos poner de manifiesto que pensamos distinto. En un país como el nuestro, en el que pensamos claramente distinto, y hay una parte de la población que piensa respecto de un proyecto de país, pero hay otra parte de la población que no está de acuerdo con ese proyecto de país. La escuela es un ámbito de disputas, que sea eso, porque la democracia es justamente una disputa. Y cierro, si me permitís, con una idea que siempre llevo conmigo y que se la escuché a Philippe Mériez, que me encanta, y que tiene que ver con la idea de crisis. No sé, nosotros, Bettina, Fabricio, estaremos cercas, más o menos en edad, me imagino, que yo, generacionalmente, ¿la pego? Bueno, no sé ustedes, pero cuando yo era chico, siempre estábamos en crisis. Yo escuchaba a mis viejos en casa que estábamos en crisis. Venía una tía a tomar mate y hablaban que estábamos en crisis. Fui creciendo y nunca dejé de escuchar que estábamos en crisis, incluso hasta este último fin de semana en un Zoom con la familia. Y ese día Philippe Mériez dijo, pero, a ver, en crisis no están las dictaduras. Los gobiernos totalitarios no están en crisis. Justamente dice, las crisis son el precio que tenemos que pagar las democracias para tolerar la incertidumbre. Me pareció genial, porque en realidad me parece que es pensar que si la crisis es el precio que tienen que pagar las democracias para tolerar la incertidumbre, veamos este contexto justamente de fuertes diferencias y de maneras distintas de ver las cosas, que en todo caso tenemos que poder entender que la escuela es un campo de disputa como lo es la sociedad. Y ahí hay una percepción del conflicto como una fuente de construcción y no como una metáfora o una equivalencia a la violencia, que es lo que intentan de alguna manera aplicar, a propósito de aplicadores, aplicar todos los días los medios de comunicación y una, digamos, mirada neoliberal mercantil de la sociedad. Así que me parece que la apuesta, en mi caso, es a una escuela que nos libere como personas en forma individual y también que nos permita hacer de la sociedad que tenemos una sociedad más justa, con una distribución más democrática de las posibilidades, para las pibas, para los pibes, para los adultos, para las familias. Pero, a ver, me encantó y te agradezco, Fabricio, que hayamos jugado toda la charla con este pibe que se dio cuenta que quiere ser poeta y con este otro del Doque que quiere ser actor, o con esta piba que quiere ser actriz. Para mí la escuela se engalana cuando logra que esta piba, que nunca se dio cuenta, se imagino, y que este pibe terminen escribiendo poesía y haciendo teatro, y que puedan vivir dignamente como poeta y como actriz. Bueno, no tengo mucho más que decir que fue un momento realmente hermoso y que ojalá a todos los que están escuchando les haya llegado como a mí estas ganas de seguir en la enseñanza, en la docencia, y en la enseñanza en el mejor sentido, no en la transmisión de ciertos conocimientos priorizantes, sino en la enseñanza de enseñar cómo mostrar el mundo, ¿sí? de eso, digamos, porque realmente sos una inyección de pasión educativa. Así que yo le devuelvo la palabra a Bettina, que sé que hay seguramente muchos comentarios de gente que nos está escuchando y nos está viendo, y si hemos podido abrir una ventanita a creer que todavía nuestra tarea es valiosa, culturalmente valiosa, yo me voy con esta idea, si me voy con esta. Así que Bettina, y yo muchas gracias, les agradezco a los dos por haberme permitido compartir este espacio. Yo antes de que Bettina cierre, permitime agradecerte, Fabricio, porque sabés que por momentos, de tal modo no me di cuenta del paso del tiempo, que era como que estaba conversando con vos, y a partir de tus preguntas, sí, y lo que charlamos hace 2 días y lo que vos decías, que me hizo meterme en el itinerario que vos marcaste. Así que
te agradezco la intensidad de la conversación que tuvo que ver con tu disposición y los modos en que planteaste la charla. Así que me disculpo por la extensión, porque yo soy larguero, pero te agradezco la sinceridad y tus preguntas. Vamos a Para seguir en nada. contacto, seguramente. Perdón, para nada, Gabriel, porque aquí en los comentarios en el Facebook dicen, no, que siga, que siga. Así que realmente hemos estado todos apasionados escuchándote, y creo que fue No, una pero gran... además, Regina, tengo que hacer la comida para mis hijas, así que no puedo seguir porque tengo que hacer la comida y tengo que colgar la ropa, que dejé de lavar ropa porque después no me centrifuga bien, así que también tengo que hacer eso, así que seguiría, pero tengo que hacer eso ahora. en el loop de la vida. Realmente creo que nos invitaste con mucha pasión a repensar y a tener categorías para debatir. Tal vez yo pensaba un poco en virtud de uno de los comentarios de Virginia Kraniaski desde México, que hablaba que se acordaba de pronto categorías de la modernidad líquida, ¿no? Y de Bauman. Entonces pensaba que realmente estabas, digamos, poniendo esta posibilidad de reflexionar sobre categorías modernas que todavía nos aprisionan, y cómo podemos hacer ese pasaje a una mirada más contemporánea. Y tal vez cuando empezaban a hablar de las adultas y de los adultos, tiene que ver con esta construcción tal vez de un poder más horizontal, de dejar determinadas paradigmas. Hablaste de la ciencia, de la cuestión como unívoca, y me parece que tal vez esta pandemia nos convoca a poder reflexionar y trabajar como más cotidianamente en estas categorías. Y nos planteaste la verdad que todo, ¿no? Porque el tema es en la escuela, es en la crianza, hablaste del tema del género, digamos, de cómo estamos poniendo en jaque. Así que realmente nos invitaste a debatir y a pensar con esta pasión que decía Fabricio, así que realmente fue súper nutricia. Y los nuevos lenguajes, y el ambiente, ¿no es cierto?, la tecnología. Te quiero saludar y contarte un poquito acá. Bueno, Silvina Poveda estuvo, Dana Ocampos, Laura Alejandra Poch, Alejandro Yáñez, que dice que trabajó contigo en Chubut, en el Ministerio de Educación, y que fue un placer escucharte. Alejandro, ¿cómo estás en Chubut? Sí, mirá, un abrazo para Alejandro Ayes, qué bueno, sí, qué lindo. Que tú estás, Sí, porque habías estuve estado en el año 2012, tuve el honor de que, junto con Graciela Favilli, una colega y querida amiga, coordinamos lo que fue el rediseño del primer año de la secundaria, y bueno, él era autoridad del Ministerio de Educación, y así estuvimos todo un año en Chubut, viajando todos los meses y trabajando mano a mano con docentes en Chubut. Fue una experiencia interesantísima en esa provincia tan linda. Mira qué interesante, ¿no? De esto de, como decís, pensar los nuevos modelos, las nuevas contemporaneidades, ¿no? Juan Mesa, que fue alumno tuyo, dice, Gabriel, profe, un placer escucharlo desde el Chaco. Después también Joana Velázquez Agnelo, desde Villa Constitución, Santa Fe, que agradece el espacio. Mercedes Soto, que también te conoció en Comodoro Rivadavia. Verónica Lamberti, que habla de lo importante de reconocer la tarea docente. María Laura Ramírez. Ethel Batista también estuvo con nosotros y dice que es genio. Ethel, querida amiga, y es autora, un abrazo enorme a Ethel, un fenómeno, aparte una autora genial, o sea, recomiendo todo lo que hace Ethel, es genial, además que escribe muy lindo, tiene una historia de trabajo y una experiencia de laburo con las pibas y los pibes en distintos lugares, pero especialmente los pibes y las pibas más vulnerados. Ethel viene haciendo un laburo de educación popular y con el arte y su escritura, que la recomiendo especialmente. Yo me enteré, bueno, que tiene publicaciones con esta editorial, así que, pero a leerla a Ethel Batista es un fenómeno, ¿sí? Además, ambos somos del barrio de La Paternal. Ethel dirige una de las casas de niños, realmente es claro, exquisita como autora, es exquisita, y con la dupla vamos a mostrar de Eva Mastroianni, que también es una genial ilustradora, tiene este libro que es Una ballena de patas cortas, que además es una historia que ella recupera de un nene de segundo grado, de una escuela de Flores, que era un nene que, bueno, mentía y se portaba mal, entonces, bueno, y realmente ha logrado un libro maravilloso, divino. Aprovecho, Gabriel, para también mostrarlo, y Señales, que en Señales además recupera la formación que ella tiene como profesora de expresión corporal, porque tiene que ver con lo sensorial y con las señales del cuerpo, y es un libro también muy hermoso, que
Bueno, un libro álbum hermoso. Bueno, y acá Ethel dice, todavía se habla en masculino y se dice padres para llamar a la mayoría de las madres que se ocupan de la escolaridad de sus hijos, ¿no? Un poco lo que estábamos conversando. Bueno, Marcelo Sacani, Gustavo Yáñez, Vero Domceler, qué difícil apellido, disculpen si los nombro mal, que también dice que hay muchos padres que se ocupan de la educación, digo, claro que sí. Bueno, Virginia Krañaski, que ya la nombramos, Gustavo Adolfo Franco, dice, en estos tiempos de pandemia quedó claro que volvió a ser realidad aquello que decía Paulo Freire, de ver la escuela como depósito bancario, donde se llena a los estudiantes de información como si fueran un buzón hay que llenar de información. Sí, tranquilo. ¿Querías decir algo? Gustavo, si no me equivoco, sí, Gustavo, alumno y egresado de la Universidad Nacional de Burlingame, uno de los primeros egresados, de las primeras camadas egresadas de la universidad de la que soy docente, creo que es el mismo Gustavo, así que me alegro, Gustavo, que empuñes a Freire en tiempos en que en algunos países lo quieren, digamos, lo quieren proscribir. Así que Paulo Freire tiene que ser una de las luces que ilumine el trabajo de los que somos educadores y educadoras. Total. Marcelo Ferreira, en la misma línea, dice, la incómoda presencia de la palabra justa, la que busca justicia, enorme profe. Soledad Carballo. No, enorme profe, sí, el Marcelo Ferreira, Marcelo es profe, estudiante y también parte de la UNAOR y es inspector, es un gran docente del oeste de la provincia de Buenos Aires, así que me alegra escucharlo, un abrazo y hace un laburazo ahí, Tuzaingó, en la zona oeste. Gran profe, Marcelo. Bueno, divino. Soledad Carballo, enorme el trabajo que realizan, un placer escucharlos como siempre. Laura Alejandra Poch dice, sigan, por ahí cuando decías que no iban a, que se terminaba la charla, entonces la gente, Eva Villar Ponfil también decía, quédate, ¿no? Claudia Alonso nos saluda, Pau Gómez, no, sigan, decía, ¿no? Bueno, a Marianín, bueno, la verdad es que son muchísimos los saludos, Patricia Sarquís, que también es autor de la editorial, un lujo escucharlos a ambos, nos dejan imágenes, ideas y palabras que invitan a pensar, Sara Orfilo, bueno, son muchísimos, les agradecemos a la audiencia este acompañamiento, te agradecemos muchísimo, Gabriel, tienen descuento, termina hoy a las 12, si compran en la librería de la editorial, ponen Conversaciones Nasira y hay un mega descuento, así que para que lo aprovechen. La semana que viene les contaba que estamos muy entusiasmados también con seguir conversando y transmitiendo sobre la Semana Mundial de Lactancia Materna, que es otro de los temas que nos ocupan mucho en la editorial, que nos importa mucho el desarrollo temprano, la primera infancia, y la lactancia como patrón oro de la alimentación infantil. Bueno, no más que agradecerles, un lujo, espero que próximamente podamos reencontrarnos. Gracias a la audiencia, gracias Gabriel, gracias Fabricio, la verdad que un lujo también tenerte con nosotros desde el principio hasta hoy, así que también un poco retomamos, nosotros empezamos en la editorial en el 2001, así que como decías hoy, de crisis en crisis, sí, me sentí muy identificada, mi padre tenía una editorial, la Editorial Oriente, que también de paso lo saludo, que estuvo ahí escuchando Oriente y me decía todo el tiempo en crisis, en una editorial que empezó en el año 64 y terminó en el 2001, y aquí estamos igual con este corazón y este afán de seguir editando y seguir produciendo desde este lugar. Así que muchas gracias a todos y bueno, nos veremos en el próximo ciclo. Gracias, Gabriel. Gracias.